Los dos invitados del día de hoy, pues son muy reconocidos en este campo de la uvia. Comienzo con nuestro invitado, el doctor Daniel Colombero. Es miembro fundador de la Sociedad Argentina de Retina y Vitrio, miembro titular de la Sociedad Argentina de Oftalmología, Consejo Argentino de Oftalmología, Asociación Panamericana de Oftalmología, International Ocular Inflammation Society, American Academy of Ophthalmology, International Association of Retinal Specialists from Europe and Latin American and European Society of Retinal Specialists. Se desempeña como profesor adjunto al cargo de oftalmología en el Instituto Italiano de Rosario, docente en la Universidad Nacional de Rosario, y es además docente de posgrado invitado en universidades de Buenos Aires. Nacional de aquí es el doctor Iván Bermúdez, jefe de Servicio de Oftalmología 2 del Hospital Nacional Guillermo Almenara, es coordinador de la unidad de uvea del Hospital Nacional Guillermo Almenara, fellowship en uveitis en el Hospital Oftalmológico Pedro Lasegui de Buenos Aires, Argentina, con el título de experto universitario en uveitis y retina en la Universidad Cardenal Herrera, España, miembro titular de la Sociedad Peruana de Oftalmología, miembro de la Academia Americana de Oftalmología y de la Asociación Panamericana de Oftalmología. Muy bien, tengo el agrado de presentarlos el día de hoy. Comenzamos contigo, Iván. Gracias, Uli. Empezamos entonces, comparto mi pantalla. Bueno, muchas gracias. El día de hoy yo me siento muy honrado de compartir esta charla con un gran amigo, con Daniel Colombero, que cada vez lo vamos conociendo cada día más y sabemos que es un gran amigo y un muy buen representante de la uveitis acá en Latinoamérica. Bueno, hemos dividido la charla. En realidad, puedo decir de que quisimos hacer algo diferente hacia esta parte, así que yo me voy a dedicar a una parte un poquito compleja, tediosa. He aprendido mucho haciendo esta charla, dicho sea de paso. Bueno, y empezaremos. Pues la uveitis intermedia es una inflamación ocular en la cual el vitrio va a ser el mayor sitio de la inflamación, ¿no? La pars planitis, ustedes ya lo conocemos, pues, existe una presencia de snowballs, no van sin enfermedad asociada o infección, ¿no? Se ha visto, se ha definido con muchos nombres a lo largo de la historia y a lo largo de los trabajos. Sigue siendo una inflamación en el vitrio anterior, en el cuerpo ciliar y en la retina, pero se definió como uveitis intermedia, pars planitis, ciclitis crónica, uveitis periférica, vitritis, ciclocorioretinitis, ciclitis posterior, uvioretinitis periférica. Tal es así que la uveitis intermedia, incluyendo pars planitis y otras enfermedades en el diagnóstico diferencial, tiene una incidencia de 1.4 a 22%. Esto varía porque varía tanto por los diferentes niveles de atención en el diagnóstico, ¿no? Yo me voy a referir un poquito más hacia la pars planitis. Encontramos pues un proceso autoinmune dentro del ojo. Se ha determinado, se sospecha que es desencadenado por un antígeno, este antígeno desconocido hasta ahora, que ocasiona una reacción antígeno-anticuerpo, y donde el principal factor o el representante principal de la inflamación son los linfocitos, ¿no? Principalmente los linfocitos T. Toda esta inflamación se ha visto que ocurre en el vitrio y en la pars plana. Quise empezar a buscar, hice una búsqueda sobre uveitis intermedia e inmunología. En realidad hay muy pocos trabajos hasta el 2020. No he encontrado mucho, pero encontré uno que me llamó la atención. Les sugiero que revisen esto porque es bastante explícito y bastante didáctico para aprender esto que vamos a hablar, ¿no? Antes de eso deberíamos referirnos, yo sé que ustedes han escuchado mucho sobre el privilegio inmunológico del ojo, pero no está de más recordar algunas cosas importantes. Son procesos autoinmunes, ¿no?
son o bien excluidos, es decir, los procesos inmunes son o bien excluidos o bien significativamente suavizados en puntos anatómicos específicos del cuerpo, en este caso en el ojo, en el cerebro, por ejemplo, también, que son órganos de vital importancia para el ser humano. Existen diferentes medios en cómo el ojo obtiene un privilegio inmunológico, en este caso las barreras físicas y secreción de moléculas inmunosupresoras que van a formar parte de un proceso denominado inmunorregulación. Dentro de los procesos, vamos a mencionar algunos, por ejemplo, la ignorancia inmunológica, que consiste en bloquear la presentación de antígenos al sistema inmunitario, mediado por la barrera hematoacosa, la barrera hematorretiniana y el privilegio angiogénico del cuerpo, ¿no? Hay otra forma en la cual el ojo se defiende, que es la desviación inmunológica asociada a la cámara anterior, llamada CAID, en el cual las células presentadoras de antígeno se encargan de capturar los antígenos y transportarlos a órganos linfáticos secundarios, que puede ser el ganglios submaxilares, cervicales, mesentéricos o el vaso, ¿no? Se dice que estas APC, como son sus siglas en inglés, son sustancias tolerogénicas que se van a activar mediante presencia de citoquinas inmunosupresoras, ¿no? En este caso, el TGF-beta en la interleuquina 10, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas al llevar los antígenos hacia los linfocitos T, los van a activar, pero se van a activar de una forma un poco tolerogénica, y al regresar hacia el ojo digamos, van a contribuir a la homeostasis intraocular. Tanto eso como, como otras sustancias que forman parte del otro mecanismo, que es la desviación inmunológica asociada a la cavidad vítrea, ¿no? Dice que es algo parecido, pero la supresión de la respuesta inflamatoria se produce por los antígenos en el vitrio y en el espacio subretinal. Existe otra supresión de la respuesta inmunológica dada por otros factores, que es el factor transformante beta, la trombospodina, la hormona estimuladora de melanocitos, el péptido inhibidor vasoactivo, el BIT, que están presentes en el humor acuoso y en la superficie ocular. Todo esto va a formar parte de la supresión de respuesta inmunológica, y a la vez se dice que la inflamación crónica intraocular, como hemos visto en todas las uveitis crónicas, a la larga pueden dar origen a neovasos, ¿no? Consecuentemente, estos neovasos van a ocasionar una migración celular de células potencialmente dañinas para los tejidos oculares, ¿no? Y tal es así que las células del epitelio pigmentado van a producir factores antiangiogénicos, ¿no? Estos son la angiostatina, la antitrombina 3, la endostatina, la trombospodina 1, los retinoides y el factor derivado del epitelio pigmentado. Otra es la muerte celular mediada por CD95L o ligando. Va a ser expresado por el endotelio corneal. Su función es causar la muerte de linfocitos de infección de esta molécula. Se dice que existe en la retina una molécula parecida, que es el ligando inductor de la apoptosis asociada a TNF-alfa, ¿no? También conocido como TRAIL. Existe una regulación del sistema del complemento. Recordar que el sistema de complemento es un componente de la respuesta inmunitaria que consta de un conjunto de moléculas cuya función es eliminar a los agentes dañinos, facilitar la fagocitosis y la lisis celular, ¿no? Entonces, a nivel ocular, la activación del complemento es regulada por la expresión del CD55, que inhibe la formación de la C3 convertasa, y el CD59, que inhibe la formación del complejo de ataque de membrana. En conjunto, estos dos van a evitar los procesos de lisis celular y que se generan a través de patrones asociados al daño, que son conocidos como los DAMs. La inhibición de los DAM va a evitar que se exprese, pues, la respuesta inmunológica, ¿no? Por último, la inactivación de los linfocitos por PDL1 en la córnea y en la retina, ¿no? Ya mencionamos que en el ojo debe existir un microambiente tolerogénico,
Esto es porque hay una inactivación de la respuesta innata y adaptativa por diversos mecanismos. Uno de esos es el PL1, que es el ligando de muerte programada, que inactiva los linfocitos y la producción de sus citoquinas y promueve la muerte de la célula inflamatoria. Sí, la parplanitis, como nosotros la conocemos, es una enfermedad crónica, ¿no? De característica o de forma ondulante, va a tener episodios en los cuales la respuesta inflamatoria está muy activa y episodios en que la respuesta inflamatoria está inactiva, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos que se dice que el 10% hay más o menos tres formas de presentación, el 10% de los parplanitis se mantienen, digamos, en un estado de cronicidad que se va a autolimitar en el tiempo. Otros que van a mantener un 60% aproximadamente, que mantienen una fase crónica que no muestre recidivas tan severas, ¿no? Y un 30% de los pacientes que van a mostrar en realidad fases de exacerbación y de remisión. Ya mencionamos las barreras físicas, tenemos la barrera hematorretinal formada por el epitelio pigmentario y los capilares, las uniones estrechas entre el epitelio pigmentario. Y también existe una barrera hematorretinal interna dada por los astrocitos, sus uniones estrechas y las células de Müller, ¿no? Igual la barrera hematoacuosa, no olvidar, dada por las células, el epitelio no pigmentario del cuerpo ciliar. Y pues vamos a tener todos estos mediadores inmunológicos, algunos ya mencionados, que se van a encargar de tratar de modular la respuesta inflamatoria para que ésta no sea tan severa. Entonces ya podemos darnos cuenta que las células T tienen un rol muy importante en la inflamación intraocular, como dada por la proliferación y activación de estas. Se dice que en el cuerpo ciliar en pacientes con pars planitis, pues va a haber una supresión de estas células, ¿no? Ya sea por contacto directo o por las moléculas que se encuentran acá que forman los mecanismos reguladores, ¿no? Es así que las células T helper colaboradoras, que son proinflamatorias, pues se dice que el epitelio pigmentario las podría convertir en células T reguladoras o mediadoras de estos mecanismos antiinflamatorios. En la pars planitis, en los hallazgos clínicos patológicos, entonces, como les mencioné, existe un antígeno, ¿no? Este antígeno aparentemente desconocido, y se ha visto que en los snowbanks y en los snowballs y en los vasos retinales hay mucha presencia de células TH, ¿no? Se cree que el origen de este antígeno sea una interfase vitreoretinal en los vasos retinales, cuerpo ciliar y la pars plana. Entonces, dicho esto, pues vemos la acción de una vez reconocido el antígeno, pues estas células TH van a ir sobre ellos y tratarlos de inactivar, ¿no? Produciendo toda una cadena inflamatoria. Entonces, mencionado esto, pues tenemos la parplanitis es una causa desconocida hasta ahora, es un antígeno que no hemos podido determinar, pero vemos que los linfocitos T pues cumplen un rol muy importante y tal es así que vamos a encontrar en el humor acuoso principalmente en la parplanitis y en las uveitis idiopáticas, la expresión de este marcador, esta molécula CD69, que es una molécula que se considera un marcador de activación temprana de la inflamación, ¿no? Esto y en las uveitis intermedias también, los linfocitos CD4 se está estudiando cómo tener una utilidad práctica para este tipo de uveitis, ¿no? En la predicción, en la evaluación de las condiciones de la enfermedad, así como el monitoreo de las terapias inmunosupresoras.
También hay un aumento en los niveles de los marcadores de adhesión inmune como el IL-8 y la molécula 1 de adhesión intracelular soluble. Los CD4 expresan otras moléculas, el HLA-DR, CD25, el receptor soluble de interleuquina 2, ¿no? Tal es así que en las plasmanitis, ya mencionamos en su fase activa, vamos a encontrar un aumento de las citoquinas relacionadas a los TH1, y en la fase resolutiva, la presencia de interleuquinas antiinflamatorias como la interleuquina 10 y el cambio hacia los TH2. También vemos un aumento de la expresión del factor de necrosis tumoral en las uveitis intermedias idiopáticas, y esto es importante porque nos sirve más o menos el rol potencial en la comprensión que podríamos tener sobre los ITNF en estas enfermedades. Se ha visto también que los CD8 juegan un papel no tan importante como los CD4, expresando moléculas como el CD57 que se ven en enfermedades inflamatorias crónicas en la respuesta inmune tardía. Pacientes entonces con uveitis intermedias de esta forma, pues se ven beneficiados de acuerdo al mecanismo de acción y la respuesta terapéutica ante los anti-TNF pues es bastante importante, ¿no? Pero a su vez tenemos que tener en cuenta otras cosas, ¿no? La predisposición genética que existe entre la parsplanitis, la uveitis intermedia y la esclerosis múltiple, por ejemplo, se ha determinado marcadores susceptibles entre la esclerosis múltiple y la neuritis óptica, esclerosis múltiple y parsplanitis, ¿no? El HRDR15, HRA51, pues bastante presentes en las dos patologías, lo cual nos puede hacer de repente en un futuro estudiar una forma de excluir estas enfermedades, ya que por ejemplo, el uso de los anti-TNF están contraindicados en esclerosis múltiple la exacerbación de las enfermedades desmielinizantes, ¿no? Como esta, ¿no? Rasgos variables clínicos variables, la presencia de flotadores, visión borrosa en la parsplanitis por el aumento de la turbidez y el edema macular principalmente. Cambios mínimos se dice en el segmento anterior, sobre todo como precipitados retroqueráticos finos, flares células, algunas sinequias de preferencia inferiores y la turbidez vítrea, ¿no? Entonces, snowball presentes en esta enfermedad se dice que son infiltrados inflamatorios blanco-amarillentos, presentes en el vítreo medio y en la periferia inferior, ¿no? Algunos estudios describen los snowball como una inflamación granulomatosa, ¿no? Y los snowbank pues, son exudados blancos en las partes planas usualmente inferiores. Histopatológicamente son elementos gliales, astrocitos, que se encargan de la producción de colágeno de gran diámetro, como el colágeno tipo 4. Tal es así que la inflamación va a activar estas células de Müller que van a expresar moléculas de MCH clase 2, presentadoras de antígeno a las células T. Estas van a encargarse de sostener la inflamación activa en los snowbank, y esto va a producir el colágeno que ya les mencioné, lo que sugiere la continuidad de la inflamación después en estas enfermedades crónicas, ¿no? A su vez, el envainamiento vascular, pues se ha visto que está presente la infiltración de células T sobre todo, ¿no? En las membranas epirretinales, consecuencia de estas enfermedades, se ha visto una incidencia de 7 a 36%. El intervalo desde el inicio fue aproximadamente alrededor de los 7 años. Vemos que se forman estas membranas. El mecanismo no se ha determinado muy bien. La catarata con una presencia de 14 a 30%.
el intervalo entre 9 a 10 años, de preferencia subcapsular posterior, y esto frecuentemente asociado a corticoides. El edema macular es la causa principal en estas enfermedades. Aproximadamente empieza alrededor de los 6 años, de muy difícil tratamiento. Se ha visto que existen mediadores químicos como el óxido nítrico, el factor de necrosis tumoral alfa, los VEGF, las prostaglandinas, leucotrienos, citoquinas como la IP10 y la interleuquina 6. Entonces, esto nos hace entender también, bueno, esto nos lleva a un daño endotelial, la hiperpermeabilidad vascular retinal como causa del edema, ¿no? Esto nos hace entender que muchas veces la terapia antiangiogénica en los edemas uveíticos pues no es suficiente, porque solamente estamos atacando un mediador químico y no todo el proceso inflamatorio que se produce en este tipo de enfermedades. El conocimiento inmunológico pues, nos hace comprender los mecanismos de acción y qué precauciones, como en la esclerosis múltiple, por ejemplo, debemos tener en cuenta ante todo el espectro de medicamentos inmunomoduladores y biológicos pues, en este tipo de enfermedad. Como podemos ver, existe escaso conocimiento acerca de la patogenia de la enfermedad, pero imagino que a medida que avancen los estudios sobre inmunología, pues iremos entendiendo más esta enfermedad, ¿no? Bueno, Zuli, ahora muchas gracias y le paso el micro a Zuli para que se lo pase a Daniel. Perdón, estaba con el micro apagado. Es muy interesante intentar entender esta enfermedad, ya que en muchas ocasiones pues nos hace pensar que puede ser una uveitis anterior o una uveitis posterior con mucho tinte anterior y mientras vamos conociendo la enfermedad pues nos damos cuenta que el problema no está ni adelante ni atrás, está en el medio y que va impactando, ¿no? Tanto al segmento anterior generando las complicaciones, así como el posterior, y creo que esta charla corresponde al doctor Colombero y le doy el pase a él. Bueno, muchas gracias. Yo tuve algunos problemas para ver y para escuchar, así que cualquier cosa que ustedes lo tengan conmigo me avisan, por favor. Bien. Bueno, ante todo, muchas gracias por permitirme formar parte de la gran familia de la oftalmología de su país. Son todos muy amables, he hecho muy buenos amigos en este poco tiempo que los he conocido, estos pocos años que los he conocido, así que realmente muy agradecido y hace que uno se sienta cómodo hablando, así que les agradezco esa deferencia. La clase de la introducción de Iván fue excelente, y yo un poco para diferenciarme voy a dar una clase mucho más desprolija y mucho más caprichosa, un poco a mi medida sería, ¿no? Y espero que les sea de utilidad. Cualquier duda que tengan, si quieren cortarme, ningún problema. Hemos elegido con Iván un título un poco solemne, redefiniciones, como si pudiéramos hacerlo, pero bueno, dado que elegimos ese título, redefiniciones, voy a empezar definiendo la enfermedad. Y un poco Zuli decía lo que yo comparto, ¿no? Empezando por la definición, es una definición un tanto difícil y compleja y discutible, la de uveitis intermedia. Uno incluso podría decir que es por descarte, no es ni anterior, ni posterior, ni difusa. No sé si a ustedes les ha pasado, los que hacen uveitis, a mí me ha pasado que raramente recibo pacientes derivados como uveitis intermedia. Habitualmente esos pacientes que tienen uveitis intermedia son referidos como uveitis anteriores, o uveitis posteriores o uveitis difusas. Y eso no quiere decir que mis colegas derivantes tengan un problema de concepto. Para mí el problema es justamente en la definición, que no es del todo clara. Y para autoincriminarme, voy a confesar que probablemente algunos casos que les presente en esta clase no sean realmente uveitis intermedia. E insisto, el problema para mí está en la definición y tal vez se remonte a que lo que usamos actualmente como definición de uveitis intermedia es relativamente nueva y data aproximadamente de 15 años atrás. Y previamente tenía
múltiples nombres que íbamos usando de acuerdo a nuestro antojo. Yo recuerdo en la década del 90 usar mucho el término vitreitis idiopática, por ejemplo, para muchas actuales uveitis intermedias, ¿no? Y como decía Zuli, bueno, es una uveitis que como está en el medio no tiene límites ni anterior ni posterior tan definidos, y si uno tuviera que clasificarla topográficamente, tal vez la que más se adecue es la propuesta por el Grupo de Estudio de Uveitis Internacional, que la define como una inflamación del cuerpo ciliar, de la pars plana y del vítreo. Pero la definición más actualizada que propone el SAN de 2005 es básicamente, como también decía Iván, una vitreitis, ¿no? Básicamente una vitreitis es una uveitis intermedia, que incluye un envainamiento vascular y edema macular como elementos complementarios. Pero si consideramos esta como la definición adecuada, tenemos que tener en cuenta que el vítreo es el receptáculo de la inflamación, pero no el origen de la inflamación. Iván lo comentó muy detalladamente. La inflamación empieza en realidad en células que están precisamente o en los vasos sanguíneos de la retina, o en el epitelio pigmentario de la retina, o en el cuerpo ciliar, y no en el vítreo. Otro elemento importante es que también hay inflamación en el segmento anterior. Por definición, la inflamación del segmento anterior tiene que ser un poco menor que la inflamación del vítreo, porque ocurre por rebasamiento, de modo que nunca una uveitis con hipopion, por ejemplo, podría ser una uveitis intermedia. Pero sí puede haber una vitreitis tan intensa, y sí llamarse uveitis intermedia, que dificulte ver el fondo de ojos, o cree dificultades para verlo. Y eso podría enmascarar, por ejemplo, un foco de retinitis periférica que no estaríamos viendo, de modo que no sería realmente una uveitis intermedia. Esto simplemente es para enfatizar en que realmente es un término bastante difícil de definir. A esto, como ya se dijo, habría que agregarle dos signos muy importantes en esta enfermedad, que son los bancos de nieve y las bolas de nieve. La presencia, fundamentalmente, de bancos de nieve y la ausencia de una causa conocida convierte al término uveitis intermedia en el término parsplanitis. Deja de llamarse uveitis intermedia para llamarse parsplanitis. Y por el contrario, una uveitis intermedia, una vitreitis, en la cual se puede encontrar una causa conocida, una infección o una enfermedad autoinmune, seguiría llamándose uveitis intermedia. De modo que, primera aseveración, la uveitis intermedia no es sinónimo de parsplanitis, sino que la parsplanitis es un tipo de uveitis intermedia. Pero para considerar que una uveitis intermedia es una parsplanitis, como dijimos, tenemos que asegurarnos que sea idiopática, y eso no es tan sencillo, y es, de todas maneras, un fenómeno activo. O sea, tenemos que preocuparnos por descartar enfermedades infecciosas y autoinmunes, lo cual es una cosa que tiene que quedar luego de un trabajo intelectual, ¿no? Y a su vez, para que sea una parsplanitis, tenemos que predominantemente encontrar bancos de nieve. Y los bancos de nieve, por el lugar en el que están, no siempre son fáciles de encontrar. O sea, tenemos que también activamente buscarlos para poder definir esa uveitis como una parsplanitis. Hablando dos palabras de las bolas de nieve son ese conglomerado de células inflamatorias que se ven macroscópicamente, que no son para nada específicas de las uveitis intermedias y pueden estar también en uveitis posteriores y difusas, y que pueden estar flotando en el vítreo y por eso provocar el famoso síntoma de mioesopsias, pero también pueden estar adheridas a la retina y no provocando en todo caso ningún síntoma porque no se mueven. Y a su vez, al estar pegadas a la retina, pueden confundir, por ejemplo, con una retinitis o con un granuloma o lo que fuere, ¿no? O sea, puede crear esa confusión. Mientras que los bancos de nieve sí son signos más específicos, difíciles de ver a la observación directa. Hay casos en los cuales son tan grandes que cuando el paciente mira para abajo uno los puede ver con la pupila muy dilatada, pero en general requiere de una maniobra, habitualmente es la oftalmoscopía con indentación, que no hacemos en forma corriente, o sea, hay que realmente pensar que la tiene y buscarla activamente. Y mucho más aún si recurrimos a un instrumental adecuado, como es la ultrabiomicroscopía, que permite ver una zona muy difícil de revisar de otra manera. Por último, hay un signo muy importante que muchas veces no es tenido en cuenta, que son las membranas ciclíticas, que no son otra cosa que una prolongación de los bancos de nieve hacia el cuerpo ciliar, que como es de esperar, por el lugar en el que están, son difíciles de encontrar por un método tipo lámpara de hendidura,
en un trabajo muy interesante que les recomiendo leer, publicado este año, por el grupo mexicano en el cual la ecografista principal es la doctora Mallorquín, solamente el 15% fueron detectados por lámpara hendidura, mientras que ese porcentaje se multiplicó por 4, por lo menos, cuando usamos la UVM, lo cual hablaría de que la UVM es un instrumento muy importante para este tipo de enfermedades. Y a su vez es importante encontrar este tipo de signos porque se asocian en un 12% de los casos con una complicación como es el desprendimiento del cuerpo ciliar, que puede provocar una hipotonía y llevar nada menos que a la tisis. Y a su vez es importante saber si hay membranas ciclíticas, porque si vamos a instrumentar ese ojo, lo cual no es nada infrecuente, le hace para colocar inyecciones intravítreas o para hacer una vitrectomía, es importante saber si hay ahí una membrana ciclítica traccionando que pueda complicarse con nuestra intervención. Esto que ven acá no es una definición, simplemente es una afirmación. Esta afirmación dice que la uveitis intermedia es una enfermedad benigna, bilateral, idiopática, que afecta a niños y a jóvenes, que presenta habitualmente bolas de nieve y que se trata con corticoides subtenonianos. Esta afirmación es del todo correcta, estarán de acuerdo conmigo, pero es incompleta. Entonces, un gran porcentaje de los pacientes con esta enfermedad entran en esta afirmación, pero hay un porcentaje que queda fuera. Entonces, se me ocurrió hacer, en los minutos que faltan, particular hincapié en todo lo que queda fuera de esta afirmación. Les presento entonces, para empezar, un caso clásico, un niño de 6 años, que en realidad se da cuenta que tiene algo raro porque ve manchitas que se mueven, pero tiene un ojo blanco, la madre no se da cuenta de ningún defecto externo, y tiene varios meses de evolución, algo crónico. El fondo de ojos se ve prácticamente normal, no se ve ninguna alteración evidente en los 40 grados centrales. La visión es normal porque en realidad no tiene ninguna opacidad en los medios centrales y la mácula está conservada. Pero cuando hacemos mirar para abajo, aparecen estas lesiones ya definidas, las famosas bolas de nieve, que en este paciente particularmente la mayoría estaban adheridas a la retina y por lo tanto generaban poca sintomatología. Vemos acá también una membrana adherida a la retina periférica. Pero cuando miramos, en este caso, la periferia con UVM, vemos que sí hay mucha alteración. Están estas membranas en forma aquí como una araña, que se adhieren a la par plana y al cuerpo ciliar, producen todo este tipo de interdigitaciones en la par plana. Vemos en un proceso dinámico el comportamiento que tienen, la asociación con puntos hiperreflectivos que hablarían de células inflamatorias, las cavitaciones internas, etc. Es decir, vemos mucha patología en un lugar difícil de evaluar de otra manera. De modo que ante este caso clásico, que no es para nada infrecuente, podemos concluir que hay habitualmente una presencia de alteraciones pronunciadas en la par plana y el cuerpo ciliar, que es en realidad el sitio de esta enfermedad, y muchas veces pocas alteraciones en el resto del ojo. ¿Saber esto es importante? ¿Aporta alguna información para la terapéutica? Yo creo cada vez más que sí, y por lo tanto es importante hacer particular análisis, estudiar particularmente esa parte del ojo en esta enfermedad. Dijimos en esa afirmación que la uveitis intermedia es bilateral, ninguna duda de eso, es bilateral, de acuerdo a los reportes, entre un 70 y un 90%, pero es lo mismo que decir que la uveitis intermedia puede ser unilateral en el 10 a 30% de los casos, lo cual no es poco, y más aún que muchas veces es bilateral y muy asimétrica, tan asimétrica que el ojo menos afectado parece no estarlo. Y he buscado y no he encontrado un porcentaje de esta variable bilateral asimétrica que para mí tal vez sea la más frecuente, ¿no? Y este es un ejemplo, una paciente que hace muchos años que controlo, es una médica, una doctora, que en realidad consultó con su oftalmólogo para operarse de refractiva, pero realmente ella había notado que veía menos de su ojo derecho, lo cual consideraba que era por un fenómeno óptico, ¿no? Acá vemos un fondo de ojos sin alteraciones y claro, sin ninguna opacidad vítrea evidente, pero algunas sí bolas de nieve en la periferia inferior al examen clínico, digamos, activo. Vemos en el OCT que solamente en el ojo derecho tenía unas alteraciones en el lado temporal, unas lesiones quísticas que hablan de que hay un edema macular que parece de tipo crónico. Podríamos decir que en este sector más nasal de la fóvea
hay un defecto en la retina interna tipo Drill que habla de cronicidad, ¿no? La angiografía sí muestra claramente lo que se ve en este tipo de uveitis intermedias, el patrón cistoide del edema, una papilitis y una difusión tardía de toda la retina periférica. Esta es una angiografía antigua, ¿no? La autofluorescencia mostraba una leve asimetría entre el ojo derecho en la zona temporal y el ojo izquierdo. Y bueno, y con esta información, considerando que tenía esta chica una uveitis intermedia unilateral, se descartaron causas secundarias básicas: PPD que dio normal, BDRL FTA sin normal, ECA dentro de los normales, lisosima sérica, ELISA aparatoso cara negativo y una TAC de tórax negativa. Como era un cuadro unilateral y pensamos ayudarla a que esa visión mejore del ojo derecho, y no operarla de refractiva, por supuesto, decidí hacerle inyecciones subtenonianas de corticoides que no aportaron demasiado efecto, ¿no? Avalando que esto es un cuadro más vale crónico de esta paciente. Para tratar de potenciar el efecto corticoide, le coloqué un implante de Osrudex que sí, como vemos en la foto inferior, redujo y desapareció su edema, ¿no? 2 años después vuelve a consultar con una clara catarata que produce esta mancha central en la angiografía, un patrón angiográfico típico de uveitis intermedia, con este patrón en el lecho, aquí se ve incluso mejor, con este washout de los vasos más grandes, y este patrón capilar de hiperfluorescencia. Vemos en los tiempos tardíos el patrón difuso del edema, el cistoide, la filtración tardía en la retina, digamos, de media periferia, y en el ojo izquierdo, lesiones microvasculares muy sutiles que podrían hablar de algún mínimo grado de compromiso, pero sin casi filtración. El ojo derecho mostraba entonces, en la angiografía de campo más amplio, una muy importante difusión, y el OCT no mostraba otras alteraciones más que el edema y un desprendimiento vítreo asintomático. La UVM en este caso mostraba un compromiso bastante leve del cuerpo, de la pars plana y del cuerpo ciliar, con algunas pequeñas membranas, algunas células que parecen inflamatorias, y esto que vemos acá arriba pareciera, como está en la parte superior, que fuera un resto de alguna partícula de la intravítrea. En el ojo izquierdo, el ojo asintomático, una pequeña membrana que podría ser normal, pero en el estudio dinámico vemos que hay algunas membranas un poquito más inflamatorias y algunas células que parecieran inflamatorias también. Por lo tanto, podríamos decir que esta chica tenía una uveitis bilateral. Por ese motivo, decidimos cambiar la estrategia, tratarla en forma sistémica, con corticoides orales, para que se pueda operar de catarata y también razatioprina, y el cuadro se estabilizó lentamente y en forma favorable. En base a lo que hablaba Iván, les comento que yo tengo 2 pacientes gemelos homocigotos idénticos, ambos con parplanitis, y esa parplanitis que tienen en ambos casos es idéntica. Yo no los reconozco a ninguno de los dos, ni por la cara ni por la parplana. Y eso estaría hablando de que evidentemente hay un componente genético en esta enfermedad. Esa predisposición inmunogenética, en este caso, en estos clones, en realidad son los gemelos, hablarían de un elemento importante a estudiar, y tal vez en un futuro sí tendría un valor predictivo saber qué HLA está implicado en esta población. Acá en Argentina no se ha estudiado, en México sí, pero creo que es una buena asignatura para futuro. Dijimos que la uveitis intermedia es una enfermedad benigna y que puede ser asintomática por años, pero en mi opinión, asintomática no quiere decir exactamente benigna. Les traigo un ejemplo que habla de eso. Esto es un paciente varón de 37 años, derivado por su oftalmóloga simplemente porque le vio algunas cositas en el segmento anterior que quería estudiar mejor, unas manchas en la córnea, que era otra cosa que queratopatía en banda, en ambos ojos. Tenía además unas sinequias posteriores en el ojo izquierdo, una catarata incipiente paracentral en ambos ojos, en un paciente totalmente asintomático y con una visión perfecta. En el fondo de ojos, acá vemos que tenía efectivamente membranas hiperretinianas, pero que no involucraban el centro de la fóvea, y un claro envainamiento venoso bastante evidente, al igual que en el ojo izquierdo, donde aquí ya hay una membrana hiperretiniana central, que acá se ve muy claramente, pero en realidad es muy sutil y que no le provocaba alteraciones visuales. Tenía entonces a la OCT esta membranita que no deformaba la mácula,
a la angiografía en tiempos precoces, una leve alteración microvascular, pero no muy pronunciada, y en el ojo izquierdo, en la periferia temporal, una especie de tumoración temporal de bordes netos, de límites netos. El ojo izquierdo y el ojo derecho, tipo más tardío, mostraba casi nada, una leve filtración, y en la angiografía de campo amplio vemos también una leve filtración, sobre todo en el ojo izquierdo, cercano a esta lesión, que mantiene sus bordes netos. Fíjense en una toma periférica temporal del ojo izquierdo, cómo se ve este envainamiento venoso muy pronunciado. Acá, en este método multicolor, se hace mucho más marcado, no era tan marcado clínicamente, y esta especie de capas que forman esta lesión. Buscando ahí en la periferia con el OCT, algo que a mí me gusta mucho hacer, inclinando la cabeza del paciente, vemos primero que hay un engrosamiento de la hialoides posterior en partes desprendidas, una clara retinosquisis y en un sector una lesión sólida hiperreflectiva. Como era tan periférica, bueno, ahí es mejor, más útil la ecografía. Vemos entonces la zona de retinosquisis, algunas membranas y una lesión sólida fusiforme bien periférica. Y casualmente vemos que tiene a su vez este paciente unas calcificaciones presuntas coroides. Acá vemos en el estudio cinético la vitreitis muy leve, pero acá estamos viendo la parte, digamos, inferior, la tumoración y la retinosquisis en la parte temporal. Y curiosamente en VM vemos que claramente esto es una parplanitis, vemos muy bien los bancos de nieve, la membrana ciclítica, muy pronunciadas en el ojo izquierdo, y también, aunque menos, en el ojo derecho. Entonces, evidentemente, este paciente tiene una parplanitis probablemente asintomática por muchísimos años. Y fíjense que un paciente asintomático tiene todas estas complicaciones: queratopatía en banda, sinequias posteriores, catarata, un glaucoma en estudio, membrana epirretiniana, retinosquisis, calcificaciones y una tumoración presunta vasoproliferativa. ¿Qué nos dice este paciente? Que en realidad es difícil determinar si un paciente sin signos evidentes de inflamación, pero con numerosas complicaciones o secuelas de origen inflamatorio, debe ser tratado o no, y cómo. Este paciente permanecerá así todo el resto de su vida o tiene complicaciones crecientes en el tiempo que van a llevar a que sean muy difíciles de resolver con el tiempo. ¿Tratarlo o no tratarlo? ¿La enfermedad está totalmente inactiva y estuvo activa hace tiempo, o está activa de forma tan silenciosa que uno no se da cuenta? Son interrogantes que no les sé contestar, lamentablemente. Por el contrario, este es un caso opuesto. Es una uveitis intermedia muy agresiva, muy severa, pero que el dilema acá es que no adhiere al tratamiento de inmunosupresión oral. ¿Qué hacer en estos casos? Este tal vez sea el caso más severo que tuve de uveitis intermedia, en una niña de 11 años, muy mal controlada, que venía cuando quería la consulta traída por sus padres, nunca tratada hasta el momento. Tenía este compromiso por OCT muy severo, que habla de una cronicidad importante a nivel de las capas de la retina central, y una filtración extrema en la angiografía, con ese edema macular, esa papilitis y esa filtración central, y una tinción tardía tan marcada que prácticamente produce manchas blancas en la retina inferior. Esta paciente debería ser tratada con biológicos como primera medida, directamente hacer una vitrectomía, hacer un esquema escalonado pese a la severidad. No lo sé, yo consideré, y lo analizamos con médicos inmunólogos y reumatólogos, que tal vez sea un caso para comenzar con biológicos y corticoides, pero como habrán de imaginarse, y como era de esperar, esta chica desapareció, no volvió más. Dijimos antes que para considerar una uveitis intermedia idiopática tenemos que descartar etiologías. Entonces hay que pensar qué etiologías hay que descartar. Estas pueden ser autoinmunes o infecciosas, y dentro de las autoinmunes, una de las que tenemos que descartar es la esclerosis múltiple. Vamos a ver que esto es importante, la sarcoidosis, la enfermedad de Behçet y el linfoma, pero hay muchas más, muchísimas más, casi innumerable. Hay hasta casos reportados de uveitis intermedia por omeprazol, por asma bronquial, que en algún reporte habla como que no es nada infrecuente, etcétera, etcétera, ¿no? Les traigo un ejemplo que me parece interesante, que vi hace muchos años, una paciente con una uveitis intermedia y una parálisis facial bilateral. ¿Qué sospechar ante esta asociación de estos dos elementos? La paciente tenía 46 años,
no tenía otra manifestación sistémica. Ustedes ven acá en la cara las fases que produce esta parálisis bilateral facial. Tenía estudios de laboratorio negativos y resolvió con corticoides sistémicos, ¿no? Entonces dejamos de estudiarla, todo bien. Lo único que encontramos que tenía era este granulomita en el borde de la pupila, tal vez un nódulo de Keppe, y nada más, sus sinequias y nada más. Entonces, ante una uveitis intermedia, parálisis facial bilateral, un trastorno neurológico, tenemos que sospechar en primer lugar la esclerosis múltiple, pero también sarcoidosis, vasculitis sistémicas e incluso patologías malignas como leucemia, así está descrito en algunos reportes, enfermedad de Lyme, traumatismos, incluso causas idiopáticas. Este aquí que esta paciente vuelve 8 años después con un nuevo episodio de uveitis activa, intermedia, bilateral, simultánea, y decidimos reevaluar el diagnóstico, ¿no? La angiografía mostraba los signos evidentes claros de una uveitis intermedia, papilitis, edema macular leve y filtración tardía difusa. Y esta vez sí tenía signos positivos en el examen clínico. Esencialmente adenopatías mediastinales e iliares, una ECA, esta vez sí, un poquito por encima del límite superior, y además un nódulo subcutáneo que se decidió biopsiar y que fue positivo para sarcoidosis. Entonces hicimos un diagnóstico de sarcoidosis 8 años después de su primer síntoma ocular. Y esto deja una enseñanza que es siempre bueno recordar y repetir, que hay que reevaluar periódicamente a pacientes con uveitis, entre otros uveitis intermedia, fundamentalmente cuando hay otros signos sistémicos. Tenemos que saber que la sarcoidosis y la esclerosis múltiple pueden presentar manifestaciones tardíamente. Y este caso, presten atención porque es un caso terrible, del cual me siento siempre muy mal cada vez que me acuerdo. Y me pregunto qué pudiera haber hecho yo para ayudarlo. Es un varón de 54 años, derivado, yo solamente lo vi 2 veces, derivado por primera vez por una uveitis con vitreitis bilateral posterior a una cirugía de catarata. Es decir, se opera de catarata, presuntamente un paciente sano, y luego de la cirugía de catarata empieza con una inflamación, ¿no? Fue considerada como postoperatoria, un posible TAS, y respondió parcialmente con corticoides tópicos y con una inyección intramuscular de dexametasona, pero me lo derivan por una uveitis. Lo primero que quiero descartar, como seguramente ustedes, es que sea una endoftalmitis tardía, o digamos subaguda, pero dio todo negativo, el material del acuoso y los estudios de laboratorio dieron todos negativos, y quedó con una leve turbidez vítrea residual. Yo lo vi a los 15 días, estaba mejor, y lo siguió su médico oftalmólogo. Como el paciente veía perfecto y tenía solamente algunas miosopsias, siguió así por mucho tiempo, sin tratarse, sin estudiarse más. Tenía en el fondo de ojos, en la primera visita, esto que ven acá, una leve turbidez vítrea que permitía ver el fondo de ojos, y un OCT prácticamente normal. Tal vez algún defecto acá en el epitelio pigmentario, pero prácticamente normal. ¿Cómo termina este caso? Termina este caso que al año empieza con un cuadro confusional y se diagnostica un linfoma, ¿no? Hodgkin cerebral, y muere a los pocos meses. Comenzó con una uveitis intermedia o una uveitis post-cirugía de catarata y terminó siendo un linfoma. Simplemente entonces, bueno recordar que el linfoma no Hodgkin se puede manifestar como una uveitis intermedia sin signos en el segmento posterior, sin alteraciones coroides o retinianas, y que está descrito que puede ponerse en evidencia esa infiltración neoplásica, porque de hecho también se acompaña de células inflamatorias, linfocitos que no son neoplásicos, luego de un trauma o de una cirugía, ¿no? Yendo entonces a las causas infecciosas, las que hay que recordar principalmente son la sífilis, siempre, la toxocariasis, la bartonela y la TBC, sobre todo en el caso de ustedes. Pero también hay muchas otras causas a tener en cuenta, que tendremos que guiarnos de acuerdo a cada caso, como la toxoplasmosis, la endoftalmitis por cándida. Sé que en Perú tienen casos de virus linfotrófico humano, en nuestro país no hemos tenido, lo mismo que la enfermedad de Lyme, acá no tenemos. Bueno, Epstein-Barr, hepatitis C, enfermedad de Whipple también. Este es un caso muy frecuente, en realidad, una niña de 8 años que tiene miodesopsias en un ojo, tiene claramente bolas de nieve, y esto que parece un banco de nieve no lo es, en realidad es un granuloma. Si lo ponemos en contexto, este granuloma está en la parte superior, tiene membranas que adhieren ese granuloma a la papila,
y a su vez a otros sectores, bueno, ya uno ve esto y sabe que es, o tiene alto grado de certeza que es una toxocariasis. Interesante, esta paciente años después la vuelvo a ver, y lo que había hecho era un desgarro a partir de una contracción de la membrana que unía el granuloma a la papila y que provocó un desprendimiento de retina localizado, que lo único que hice fue tratar con láser. Acá ven bien las alteraciones que provocaban la mácula, la banda y este desgarro que provocó el granuloma. Una cosa interesante, cuando vean una vitritis intensa, pero ven esa banda que se orienta hacia la periferia de la retina, es un elemento bastante claro de una posible toxocariasis. Entonces, primero que tienen que pensar es toxocariasis. Este es otro caso de un cuadro infeccioso, un varón de 31 años, que consulta por una disminución visual, visión borrosa de meses de evolución, tratado con corticoides sistémicos sin respuesta, tenía una turbidez vítrea importante, el ojo izquierdo prácticamente no se podía revisar y el ojo derecho tenía lo que ven ahí, bolas de nieve en la parte media. El segmento anterior tenía una reacción inflamatoria leve con precipitados lipogranulomatosos y en el ojo izquierdo sinequias posteriores. Veíamos entonces con la lámpara hendidura esas bolas de nieve móviles. No aparecía ninguna alteración evidente en la retina. Vemos la vitreitis y el desprendimiento de vítreo posterior que habla de un cuadro crónico y lo que parecía una papilitis en ambos ojos. En estos casos siempre es bueno pedirles que nos muestren las manos y en este caso sí nos ayudó porque mostró que tenía estas lesiones sugestivas de una sífilis secundaria, estas erupciones maculopapulares que son sugestivas de sífilis. Ahí uno enseguida le pide BDRL-FTA y si da positivo hacemos el diagnóstico. Este paciente también se enteró de que era VIH positivo a partir de esta uveitis y con el tratamiento de penicilina el cuadro resolvió, pero nos permitió evidenciar que algún grado de retinitis este paciente tuvo. O sea, no era una uveitis intermedia pura, sino que era en realidad una panoveitis. Acá viene la pregunta que todos nos hacemos en un paciente, sobre todo mujer, de más de 30 años, a la cual le hacemos un diagnóstico de uveitis intermedia. ¿Tenemos obligadamente que descartar esclerosis múltiple o no? ¿Le pedimos una resonancia o no? Hay un trabajo muy interesante que realmente yo comparto, y por eso lo comparto con ustedes. Es una publicación de 2015 del grupo de Pavesio, de Inglaterra, y que lo que dice es lo siguiente. La esclerosis múltiple no se diagnostica en base a hallazgos exclusivamente de resonancia magnética. Por lo tanto, es más recomendable que pedir una resonancia en un paciente con uveitis intermedia, referir a un neurólogo experimentado para buscar otros signos de esclerosis múltiple. Que no hay evidencia de que un diagnóstico preclínico afecte el desarrollo posterior de una esclerosis múltiple, por lo tanto, no se recomendaría realizar neuroimágenes en forma así aislada, en casos aislados de uveitis intermedia. Por último, que la esclerosis múltiple puede empeorar, como ya lo dijo Iván, con el uso de drogas que usamos mucho nosotros en esta enfermedad, que son los anti-TNF. Entonces, sí, si queremos indicar biológicos anti-TNA-alfa, sí descartar que tenga una esclerosis múltiple. Y este es un ejemplo, una paciente joven, 42 años, diabética pero estabilizada, que consulta por síntomas de visión borrosa en el ojo derecho. Impresionaba las papilas un poco pálidas, sobre todo la del ojo derecho, y cuando le pregunto, ella refería a un episodio previo de disminución visual brusca que luego se mejoró espontáneamente. Se podría estar hablando de un cuadro previo de una neuritis óptica. Tenía algunas bolas de nieve y tenía unas lesiones periféricas en el ojo derecho, aquí la vemos, en la temporal inferior, esto es una turbidez vítrea y una papilitis, y en el ojo izquierdo menos, pero también en temporal inferior. OCT de máculas y papilas normal, pero en ojo derecho algún depósito de lípidos. Y por angiografía de campo amplio vemos claramente una periflebitis, sobre todo temporal y nasal inferior, y una hiperfluorescencia tardía en el sector periférico temporal. Por todo esto, una uveitis intermedia con periflebitis, una mujer de 42 años, con un presunto antecedente de neuritis óptica, dudoso pero presunto. Acá sí decidimos hacer interconsulta de neurología y sí se detectó la presencia de placas desmineralizantes. Por este hallazgo, el neurólogo decidió tratamiento con interferón, que también ayuda a su uveitis intermedia.
Esta pregunta también es muy importante. ¿Cómo ubicamos a la angiografía de campo muy amplio, que de hecho no hay ninguna duda que es muy útil en esta enfermedad, por ejemplo, ante un caso de una filtración periférica en un paciente con uveitis intermedia? Para no dejar atrás a muchos de nosotros que no contamos con angiografía de campo muy amplio, de no tenerla y presumir que el paciente tiene uveitis intermedia, con hacer tomas, capturas, lo más periféricas posibles, podemos no igualar, pero acercarnos a una angiografía de campo amplio. Así que tener paciencia y hacer muchas capturas, sobre todo de la periferia, buscando estas zonas de filtración en el lecho. Hay un trabajo que evaluó justamente los diferentes patrones de angiografía de campo amplio en las parsplanitis y encontró que el patrón más frecuente es la filtración difusa, como sería este caso que tenemos acá, en un 64% de los casos, menos frecuentemente la filtración periférica y menos aún casos de parsplanitis sin filtración. Un elemento importante es que en un 50% de los casos la filtración difusa no se asociaba a la presencia de células inflamatorias. ¿Eso qué quiere decir? En general no se sabe todavía. Otro hallazgo de este trabajo es que encontraron, lo cual es de esperar, que cuando hay filtración difusa hay más compromiso visual, o sea, menor visión. Este es un ejemplo de un paciente con uveitis intermedia y una filtración periférica, fotos del segmento posterior, estas condensaciones vitreas inferiores, un OCT prácticamente normal, y una angiografía que muestra este patrón difuso, este patrón de filtración periférica en ambos ojos, y el resto de la angiografía parece prácticamente normal. Es decir, sería aparentemente un caso menos severo. Y este es un ejemplo inverso en una paciente curiosamente asintomática que me derivan por diabetes en estudio, en realidad una paciente con una resistencia a la insulina, con un fondo de ojos normal, con una agudeza visual normal, pero con un disconfort visual reciente. La OCT mostraba un engrosamiento de la mácula, prácticamente sin edema, solamente acá en este sector, tal vez una pequeña membrana periretiniana, pero un engrosamiento macular sospechoso. Por eso decidí hacer una angiografía, y la angiografía muestra, fíjense, en una paciente asintomática, este grado intenso de filtración difusa bilateral. Por lo tanto, creo que tiene una uveitis intermedia. Y este es un ejemplo muy interesante, que realmente es un interrogante. Es un paciente que yo conozco desde hace muchos años y trato desde los 6 años, una uveitis intermedia una parsplanitis muy intensa. Fue finalmente tratado con biológicos, lleva más de 6 años de tratamiento, un cuadro que, pese a la severidad inicial, está inactivo. Algunos pequeños bolas de nieve adheridas a la retina. Vemos en la VM que tiene efectivamente bancos de nieve. Y acá lo que ven es una angiografía de campo amplio con una filtración difusa con 2 años de diferencia, en un paciente que tiene clínicamente un cuadro inactivo. ¿Eso qué nos quiere decir? Que la enfermedad igualmente está activa. Tenemos que agregarle otro tratamiento más al que está haciendo. La información que hay es que en casos crónicos, la inflamación produce una especie de incompetencia vascular, un daño vascular crónico, que hace que ese vaso enfermo filtre colorante. Y por lo tanto, diferenciar una filtración vascular activa y un daño crónico por ruptura de barrera hematoretiniana puede ser a veces muy difícil. Esto lo agregué porque el título de mi clase es uveitis intermedia 2.0 y entonces tenía que hablar de OCT-A, pero en realidad podría no haber hablado porque para mí no aporta hasta el momento mucho el angio-OCT. Las publicaciones que hay hablan solamente de una densidad vascular reducida que algunos asocian a la presencia de edema macular y otros asocian a la presencia de atrofia, pero no está del todo claro. Y cuando uno enfoca el OCT-A más en la periferia, puede encontrar áreas de reducción de la perfusión, pero nada que no aporte la angiografía convencional hasta el momento. Quienes tienen esta posibilidad de usar el angio-OCT es una buena herramienta para dedicarse a investigar, ¿no? Ya para ir terminando, un elemento que me interesa reportar es la asociación de retinosquisis con uveitis intermedia. ¿Qué es la retinosquisis ante una uveitis intermedia? ¿Qué significa? El grupo de Deborah Goldstein considera que la retinosquisis no es otra cosa que un fenómeno mecánico, así como
hay membranas tipo bancos de nieve. Estas membranas pueden traccionar la retina y provocar retinosquisis. Pueden encontrarse pacientes sin inflamación y por lo tanto no se asocia a progresiones. Predomina el componente traccional, el vitrio está enfermo y por lo tanto produce esta elevación de la retina y por lo tanto no se asocia a neovascularización. Es un factor mecánico. Mientras que el grupo de Karin Lauder dice algo totalmente diferente. Estudiando 23 ojos de 23 pacientes, encontraron, por angiografía de campo amplio, que en todos los casos había algún grado de componente activo, es decir, de filtración. Entonces esto soportaría una hipótesis vascular de saturación vascular retiniana. Entonces, la asociación de filtración por angiografía y retinosquisis obligaría a un tratamiento antiinflamatorio más agresivo de la enfermedad. Entonces ellos hablan de un factor predominantemente vascular. Este es un ejemplo que ni confirma ni descarta ninguna de las dos publicaciones. Es un paciente que también vio hace muchos años, ojo izquierdo operado, vitrectomía por hemovitrio asociado a esta enfermedad de parplanitis, con una muy buena evolución, ve perfecto, el ojo izquierdo también, un cuadro inactivo, una pequeña membrana epirretiniana, que apenas se ve en el OCT, pero en un momento determinado, en una visita, veo que aparece una retinosquisis temporal. Se ve tanto por OCT como por ecografía claramente, y se ve por ambos métodos que hay una membrana que está levantando las capas de la retina, o sea, avalaría un componente traccional. Pero al hacer la angiografía, también hay filtración tardía, bastante evidente, en un ojo aparentemente inactivo, asociado a lo que podría ser esto un neovaso. Por lo tanto, en este caso habría dos factores, un factor mecánico y un factor vascular. Conclusión, no hay consenso que confirme que la retinosquisis es un signo de actividad. En algunos casos habrá que modificar la terapia. Algo parecido ocurre con los tumores vasoproliferativos asociados a uveitis intermedia, que serían algo parecido, serían una continuación de una proliferación vascular y glial que produce una tumoración finalmente, provocado por lo que Iván decía, estos factores angiogénicos volcados hacia el vitrio. La presencia de un tumor vasoproliferativo hablaría de un tratamiento más agresivo. Y este es un ejemplo muy desgraciado que tuve hace unos años, un paciente derivado por un desprendimiento de retina en ojo izquierdo, que tenía además esta tumoración exudativa temporal inferior, signos compatibles con una presunta uveitis intermedia, neovasos, y también en el ojo asintomático una retinosquisis y presuntamente neovasos. Este paciente fue operado por un colega experto y lamentablemente su ojo izquierdo no anduvo bien. Concluyendo, por todo lo que dije, más que redefiniciones, podría decir que estas son indefiniciones. Muchas preguntas y pocas respuestas. Pero si tuviera que dejar algunas tips así finales, recordar que la mayoría son idiopáticas, pero debemos en muchos casos descartar que lo sean. En casos asintomáticos, por lo menos dedicarse a controlarlos y en algunos casos considerar un tratamiento para evitar complicaciones reiteradas. En casos unilaterales, descartar por todos los medios que sea un componente bilateral, porque eso puede modificar la conducta terapéutica. Vimos que la angiografía de campo amplio es muy útil, es una herramienta que tenemos que usar, pero no queda muy claro qué significa la filtración, sobre todo en casos crónicos. La UVM sí es un elemento útil para tener en cuenta, sobre todo para seguir casos de parplanitis y detectar complicaciones. Y como es, en definitiva, una enfermedad crónica, tenemos que considerarla así y estar pendiente de las complicaciones que puedan ir apareciendo con el tiempo. Bueno, muchas gracias. Bueno, ha sido bastante interesantes las charlas que hemos escuchado el día de hoy. Esperamos las preguntas de los participantes y tenemos algunas por aquí. La doctora Vanessa Valderrama pregunta a los ponentes, en su experiencia, ¿cuál es el mejor manejo frente a la membrana ciclítica? Es una muy buena pregunta en realidad. La membrana ciclítica en realidad hay que, sobre todo si se la detecta, seguirla y ver si aparecen complicaciones. La complicación más peligrosa es el desprendimiento del cuerpo ciliar y la hipotonía. Y en ese caso habrá que intentar extraerla. No sé qué piensa Iván.
Bueno, lo mismo, pero en realidad experiencia con la extracción de una membrana ciclítica, no hemos hecho mucho en el hospital. Realmente me apoyo mucho con los retinólogos ahí, que de alguna forma trabajo prefiero trabajar con uno o dos que a los cuales les mando las UATs, pero realmente no tengo mucha experiencia en la extracción. Sí las sigo las membranas tal como dices y espero que la inflamación pues se inactive, ¿no? Sí, bueno, creo que justamente la importancia de la UVM es, ante un cuadro donde hay mucho compromiso a ese nivel, uno tiene que plantearse algún grado de intervención. Una posibilidad es la crioterapia, no es tal vez la mejor porque produce inflamación, pero es más sencilla que una vitrectomía con endoláser, y la otra es intentar hacer un láser periférico por OBI, por ejemplo. Pero sería una buena indicación para tratar la enfermedad periférica, ¿no? Eso sí, ha habido dos pacientes en los cuales hemos hecho vitrectomía con láser. La verdad y otro con láser, por una vasculitis periférica, con alguno que otro sangrado, ¿no? Con un hemovitrio. Pero, bueno, la evolución con el láser sí, la evolución con la vitrectomía, y el láser muchas veces no ha controlado totalmente la inflamación y es un poco problemático porque ahí vendría otra pregunta, ¿no? En estos pacientes, si siendo niños, si les dejamos lente, no les dejamos lente intraocular, es un poco problemático, ¿no? Porque hacer eso sabiendo que el paciente tiene una membrana ciclítica es bastante complicado dejarle un lente intraocular y estaríamos dejándolo afáquico, ¿no? Hay muchas veces que hemos operado a pacientes y el lente, pues, teniendo en cuenta que la parsplanitis es una enfermedad ondulante, ¿no? Muchas veces lo operamos en un periodo de inactividad y en el transcurso de los años terminamos pensando en si retirar el lente o no, porque en una exacerbación pues se forman membranas inflamatorias que comprometen el lente y a veces lo terminan luxando, ¿no? Muy bien, tenemos una pregunta de la doctora Betty Campos. En su experiencia, ¿cuál es el mejor manejo de parsplanitis con vasculitis periférica bilateral severa, vitreitis y edema macular? Yo creo que en un caso ya de inicio severo hay que saltar algunos escalones y empezar. Inicialmente uno puede probar con una combinación de corticoides e inmunosupresores, pero darle un tiempo y si no hay una mejoría evidente, ya a pasar a biológicos. Yo, en casos así, cada vez más apuro el inicio de los biológicos porque realmente muchas veces hace la diferencia, ¿no? O sea, las UIT intermedias no siempre son tan benignas y casos, como describe la doctora, son para tratarlas agresivamente. Yo también paso a biológicos, cuando son bastante agresivos. Ese caso, por ejemplo, esa foto que les mostré, realmente son pacientes que inician con prednisona, metotrexato y siendo niños, tampoco no prefiero no darles, no jugar con muchos inmunomoduladores. Y bueno, por suerte en el hospital tenemos a la mano adalimumab, entonces cambiamos a eso, ¿no? Va bastante bien, al menos la terapia biológica en estos casos va bastante bien. Usarla con cuidado también por el tema de las enfermedades desmielinizantes, que es lo que a veces da un poco de temor. Sí, sí, y de Pero infecciones bueno, también, ¿no? Y descartar sí, infecciones. sí. Así es, sobre todo en nuestra realidad, ¿no? Como le dijo hace un Claro. momento usted, pues aquí tenemos mucho de la mano la tuberculosis como enfermedad latente y también como enfermedad activa. Entonces, este tipo de terapias, pues, nos tiene que hacer pensar mucho en esta enfermedad de inicio. Y en el caso, por ejemplo, hablándoles 10 años hacia atrás, donde de repente no teníamos a la terapia biológica como una primera opción, ¿cuál habría sido su manejo? Por eso, en realidad siempre, bueno, inicio con corticoides, entonces inmunosupresoras, agregar un inmunosupresor,
En el caso de los niños siempre uno empieza por metotrexate, puede ser oral o subcutáneo, y si no empezar a escalar. A veces se usaban más de un inmunosupresor, a veces 2 inmunosupresores y corticoides. Se puede complementar con inyecciones intraoculares o perioculares, pero realmente el biológico es una buena diferencia. Así es. Bueno, el Bien. tema de la cirugía es muy discutible, ¿no? Yo la cirugía trato de hacerla cuando no hay otra, cuando ya hay un compromiso vítreo muy marcado, hay sangrado vítreo, catarata, etcétera, membranas muy pronunciadas, pero muchas veces, no en todos los casos, pero muchas veces logra inactivar la enfermedad. Tenemos una pregunta más. ¿Para un tumor vasoproliferativo le va mejor con inmunoterapia o crío o láser o un mix? También es una buena pregunta. En realidad, se considera que hay que aumentar el tratamiento antiinflamatorio y algo hay que hacer en esa tumoración. Entonces, hay que actuar sobre ella. Opción nuevamente criocoagulación o una vitrectomía. En ese paciente que yo les mostré tan severo, este paciente fue a ver a 2 eminencias máximas en oftalmología del país. Uno le proponía solamente criocoagulación y esperar que el desprendimiento de retina exudativo vaya secándose, y otro colega le propuso la vitrectomía, una cirugía más agresiva, vitrectomía, drenaje del líquido subretiniano, tratamiento interno y externo de esa tumoración, y el paciente hizo una fibrosis subretiniana y finalmente perdió el ojo, ¿no? No sé qué hubiera pasado con un tratamiento menos agresivo. Muy bien. Tenemos una pregunta más aquí. Vitrectomías en uveitis intermedias resistentes a tratamiento médico, ¿cuál es el manejo que podríamos emplear? Sí. ¿Consideran ustedes la vitrectomía en las uveitis resistentes, en estas uveitis intermedias resistentes a tratamiento médico? Esa es la pregunta, me parece. Sí, bueno, hay quienes avalan una cirugía más precoz y otros más en casos más severos, ¿no? De hacer una vitrectomía siempre hay que sacar todo el vidrio que se pueda y acompañarla de un tratamiento muy intenso de la par plana, o con láser o con criocoagulación, con indentación, sería endoláser con indentación o criocoagulación, y tratamiento corticoide o tensinolona o Strudex. O sea, una combinación de esos 3 elementos: la extracción del vitrio, la eliminación de los bancos de nieve, la quemadura sería de la par plana, con láser o crío y corticoides intraoculares. Doctor, usted ha presentado unas imágenes bastante buenísimas y que realmente van a ayudar a muchos de los colegas cuando tengan ya esta información a definir un poquito más la uveitis intermedia. El patrón de la capilaritis, el patrón del lecho es bastante típico en este proceso de inflamación, y que también a nosotros nos ayuda a pensar en que ya tenemos un sitio anatómico en el cual pensar. Usted también nos comentó que esta proliferación o esta fuga se mantiene en el tiempo a pesar de la terapia. Inclusive, ¿usted seguía para la evolución del paciente con uveitis intermedia no infecciosa, de componente inmunológico, en estas imágenes para sentir que ya lo controló? Es una muy buena pregunta. Yo creo que es así. Ante una uveitis intermedia de no mucho tiempo de evolución, al cual hacemos una angiografía y vemos ese patrón difuso de captación, lo tratamos y vemos si con el tiempo, por lo menos, ¿no?, disminuye, no desaparece, pero disminuye. En casos muy crónicos, probablemente ya no sea un elemento tan útil para ver la respuesta terapéutica, porque puede que quede esa filtración. Pero creo que una enseñanza es no esperar que desaparezca completamente, porque habitualmente queda algún grado de filtración. Pero sí, en un caso que no es tan viejo, un caso que no tiene tanto tiempo de evolución, ver si la filtración disminuye, ¿no? Creo que Iván mostró un caso donde se veía una mejoría de esa filtración por angiografía con el tratamiento, ¿no? ¿Ha considerado el grosor coroideo? Bueno, yo tengo la costumbre de, cuando evalúo a un paciente, casi en todos los casos, solicito, así como la VM, una evaluación de grosor de coroides, y me ayuda un poquito más cuando veo también la uveitis con afectación de nervio óptico y de edema macular crónico. También encuentro una diferencia importante en el grosor. ¿Le ha encontrado alguna relación en estas uveitis intermedias crónicas?
Bueno, a mí también comparto el gusto, me encanta hacer OCT de coroides en todas las uveitis y ver qué pasa, ¿no? Ujú, Puntualmente en las intermedias yo no encontré que haya sea un parámetro útil para ver actividad o para ver evolución. Pero bueno, hay que estudiar, ¿no? Pero no he encontrado, por lo menos en mi casuística, que tampoco es tan grande como para poder darte una conclusión. Sí, el grosor de la retina. Muchas veces la retina está engrosada sin tener esos quistes típicos del edema, y como vimos en algunos casos. Entonces, eso sí es un parámetro que habla de que hay actividad. Es una mácula gruesa, ¿no? Pero en ujú. la coroides no he encontrado una asociación, pese a que probablemente haya alguna publicación que lo haya encontrado. Personalmente no he encontrado una asociación de engrosamiento coroideo con enfermedad activa, como por ejemplo Ujú. la ARADA, ¿no? Claro, y estos pacientes tienen la dificultad que con el tiempo, al generar catarata o al generar glaucoma, también nos confunden en su evolución. Por ejemplo, bueno, yo hice la residencia perdón, la subespecialidad en México y llegué a trabajar bastante con los patrones de electroretinograma multifocal Ujú. y pude observar al menos en pacientes que habían tenido procesos como capilaritis, una reducción que se mantuvo crónica en el tiempo, ¿no? A pesar de la resolución y la buena agudeza visual que podían tener los pacientes. ¿Han llegado a obtener en la casuística de sus pacientes patrones de este tipo, electrofisiológicos? No tengo experiencia en ese tema, pero es muy interesante poder evaluar casos como esos, con un método que evalúa el funcionamiento de la retina en realidad, ¿no? Pero no tengo experiencia en electroretinograma en uveitis intermedias. Pero te Ujú. aliento a que lo sigas haciendo porque es muy interesante. Sí, la verdad es que Bueno, el proceso de la uveitis intermedia, al menos no le puedo hablar del tema más que médico, sino también del tema humano, porque lo vemos mucho en niños y nos dan tantas ganas de responder a esas dudas y a esas carencias que terminan teniendo estos pacientes que buscamos más respuestas, ¿no? sí, una cosa que me parece interesante remarcar también, en niños sobre todo, es muy común que veamos niños, qué sé yo, 6, 7, 8 años, que nos llegan por primera vez con una uveitis anterior fría, con sinequias posteriores casi seclusión, con catarata, no podemos ver el fondo, y lo consideramos una uveitis anterior crónica, probablemente asociada a artritis idiopática. ¿Y por qué no ser una uveitis intermedia o parplanitis a la cual no llegamos a ver su par plana? Así que en esos casos no está mal hacer una UVM y poder diferenciar una uveitis anterior crónica de una parplanitis. Tal vez el tratamiento sea distinto, ¿no? Y de repente más oportuno y Exacto, evitemos las complicaciones. exacto. Aquí tengo unas palabras de la doctora Magali Buendía. Nos dice: yo operé una paciente de Carlos Siberio con hipotonía severa por una membrana ciclítica. Le hice una facovitrectomía con extracción de todo el complejo capsular y extracción de la membrana ciclítica. La hipotonía mejoró después del segundo mes de la cirugía. Bueno, definitivamente sí es un elemento de ayuda la vitrectomía, eso, y sobre todo en estos casos. Las felicitaciones van para los dos ponentes del día de hoy, buenas charlas, y aquí tengo una pregunta más. Dice: ¿qué hace con los filtradores crónicos? ¿Les baja igual la inmunoterapia? Refiriendo a que muchos quedan con filtración como un signo clínico de inflamación, ¿no? Es como lo que estábamos comentando hace un momento. Sí, yo insisto, no lo considero como un elemento tan importante por ahora porque no hay tanta información que lo avale. Yo siempre que lo he preguntado o he escuchado charlas, todavía hay dudas de qué significa eso. Entonces, guiarme solo por la filtración para modificar la conducta terapéutica, tengo mis dudas. Yo juntaría más información, sería. Por Ujú. ejemplo, lo que hablé de la retinosquisis. La aparición de retinosquisis y una filtración difusa, persistente, eso sí podría, tal vez, obligar a un tratamiento más fuerte, ¿no? Pero es una combinación de factores, me parece. Si alguno de los participantes desea preguntar o levantar la mano, aquí los estamos esperando. La verdad es que yo no lo quiero dejar ir al doctor Colombero porque me entusiasma mucho este tema. Es muy bonito. Iván también, la verdad es que aquí tengo una más, dice.
El 30% de nuestros casos de uveitis intermedia, como eso es completamente cierto, están asociados a infección por HTLV1. ¿Usted ha encontrado en Argentina o de repente ha encontrado alguna casuística relacionada a uveitis intermedia y un porcentaje así interesante, infeccioso? Para nada. Pero confieso que tampoco lo estudio. Así que mi pregunta ahora es hacia ustedes. ¿Ustedes cuándo piden serología para este virus? ¿Cuando tiene síntomas neurológicos, para parecias? ¿Qué los induce a pedir laboratorio para esto? ¿Es una cuestión rutinaria o porque tiene otro síntoma acompañante? Bueno, Yo por lo general, generalmente, sí. en realidad yo generalmente lo pido cuando veo eh, turbidez vítrea, preferentemente no sé por qué, en mujeres, pocos bancos de nieve, más un componente más vitritis y en realidad lo incluyo en mi plan ya, porque hay un porcentaje, sé que hay un porcentaje de HTLV1 incluso acá en Lima, que es bastante frecuente, ¿no? Lo bueno del HTLV1 es que es una uveitis intermedia que es bastante manejable, ¿no? Se maneja bastante bien con corticoides, ¿no? Lo único que hay que tener presente también las complicaciones sistémicas, ¿no? Simplemente hacer las interconsultas del caso por ¿Y las... qué otros signos han encontrado en esos pacientes? ¿Qué otras manifestaciones sistémicas han encontrado en su grupo de pacientes? Carlos Siberio creo que también tiene varios casos, está por ahí. Sí, efectivamente, nosotros hicimos una serie de casos que la publicamos en el libro del doctor Wong con la doctora Campos, y en esta estadística de uveitis intermedias encontramos que el 30% de uveitis intermedias estaban asociadas a la infección por HTLV1, y siendo la causa más frecuente en nuestro medio de uveitis intermedia después de la idiopática, ¿no? Que es la más frecuente de hecho, ¿no? Pero en realidad, digamos, la mayoría, casi todos estos pacientes son pacientes que son sanos, no tienen ningún otro problema adicional de salud, y ocasionalmente hemos visto pacientes que han tenido antecedentes de paraparesia espástica, ¿no? Que es una de las manifestaciones neurológicas de este virus. El doctor Arturo Hernández, sí, en el Hospital Cayetano Heredia, ha estudiado a estos pacientes con problemas neurológicos y HTLV1, como pacientes con paraparesia espástica, y he encontrado no solamente uveitis intermedia, sino ojo seco y otra serie de manifestaciones oculares. Pero, por ejemplo, en nuestro caso, que revisamos pacientes oftalmológicos que vienen por problemas oftalmológicos, la gran mayoría, prácticamente todos, son pacientes sanos, que no tienen síntomas neurológicos, y vienen simplemente con una visión borrosa, visión de flotantes. Cuando uno los examina, lo único que ve es vitreitis, a veces un poco de células en cámara anterior y algo de vasculitis. Pero como dice Iván, son cuadros que responden muy bien a corticoides, pero son recurrentes, ¿no? Suelen recurrir y hay que volverlos a tratar. Generalmente con corticoides periculares van muy bien y el pronóstico en general es bueno, ¿no? Pero es muy frecuente. Nuestro país es endémico para HTLV1 y por esa razón aquí es, a diferencia de otros países en el mundo, es una causa frecuente de uveitis intermedia. Que hay que Bueno, por ahí pedirla. Yo, todo paciente con uveitis intermedia, le pido HTLV1. Ahora, una cosa interesante también es que son pacientes generalmente que tienen más de 40 o 50 años. Son pacientes que ya están en la segunda mitad de su vida los que manifiestan esta enfermedad, a diferencia de la pars planitis, que es en niños y en jóvenes, ¿no? Esa es una diferencia bastante marcada que nos puede ayudar también a sospechar, ¿no? Muy interesante. Sería bueno por ahí que ustedes consideren un grupo control y le hagan serología para el virus y vean qué porcentaje tienen versus un grupo con uveitis, para poder saber si realmente hay una asociación cierta entre ese dato de laboratorio y la enfermedad ocular, ¿no? Sí. Porque realmente es muy alto el porcentaje que tienen. Lo que pasa es que acá en Perú la seroprevalencia de HTLV1 en realidad es alrededor del 1% en la población en general, en algunas regiones más que en otras, ¿no?
pero no pasa de 2 o 3%. En cambio, nosotros hemos encontrado en los pacientes con uveitis intermedia el 30% Perfecto. positivos para HTLV1, o sea, la asociación es fuertísima. Entonces, claro, lo ideal sería comparar, ¿no? Posiblemente hay algunos casos que no sean por HTLV1, pero el cuadro clínico ya está descrito hace años, ¿no? De uveitis intermedia por HTLV1. En Japón, sobre todo, son las series más grandes. Y bueno, la impresión que tenemos es que es de lejos la causa más frecuente en nuestro medio, ¿no? Sí. Gracias. Muy bien. Gracias por los aportes, doctor, son sumamente interesantes. Bueno, yo les quiero agradecer a los ponentes el día de hoy, a los colegas que se han decidido darse el tiempo para poder escuchar esta charla tan interesante. Para nosotros ya es un cubo Rubik intentar reordenarlo y asociarlo y encontrar el diagnóstico y luego comenzar a tratarlo, manejarlo y evitar pues que ese paciente llegue a ese destino tan complicado que tenemos, que es la ceguera, ¿no? En eso andamos todos los días, creo. Muchas gracias, doctor Colombero, muchas gracias, doctor Bermúdez. Creo que no encuentro más preguntas aquí, pero yo sé que todos tienen muchas preguntas, incluyéndome, y vamos a seguir investigándolas y esperemos que en la siguiente vez que nos encontremos tengamos más respuestas, ya no solo preguntas. Ojalá. Así es. Muy Muchísimas agradecidos gracias. a todos y muy buenas noches. Gracias, Zuli. Gracias, Daniel. Gracias por colaborar con nosotros. Muchas gracias, Todo lo muy contrario. bonito. Gracias. Aprendí mucho hoy. Gracias, Daniel. Muy bueno, excelente. Un gran saludo. Muchas gracias, doctor Colombero. Muchas gracias. Muy amable, muy amable.